La masa de gente, estamos hablando del Sermón del Monte, hay una cantidad de gente alrededor del Señor Jesucristo, está en un monte. Y según Mateo, esta cantidad de personas en la cual el Señor Jesús está en el monte enseñando, es el rey de los judíos. Toda ella está atónita escuchándole, pues les está hablando del reino y de las cosas que ellos pensaban que eran. Ellos pensaban que a ellos les pertenecía el reino por ser judíos. Pero el Señor Jesús, con toda autoridad, les está diciendo que un ciudadano del reino tiene ciertas características, así que no se engañen. Igualmente, exhorta a los del reino a que sean sal y luz a los incrédulos, a los impíos, para que ellos conozcan de Dios y de su interés por ellos, para que le glorifiquen y le den gloria. Una función que debía cumplir Israel, según vimos hace 8 días, por la palabra de Dios. Mateo en su narrativa no solo presenta a Jesús como el rey de Israel, algo está ocurriendo en el monte. En la narrativa que Mateo está escribiendo, que es la porción que estamos leyendo, y es algo interesante va a ocurrir, y es que el Señor Jesucristo, esa persona que está allí en el monte, hablándole a los judíos, va a hablar de sí misma, va a hablar de él mismo. Y un judío, a diferencia de nosotros los gentiles, quedaría pasmado por las cosas que el Señor ha dicho, pero aún más por la declaración de lo que ha dicho en las cosas que acabamos de leer. Pues de algún modo está diciendo que el propósito de la ley, es decir, de los escritos sagrados que los judíos consideran sagrados, que fue entregada por mano de Moisés, que es la Torá, aparte de eso, los profetas y los escritos, que en este caso son los escritos que David hizo en los Salmos, toda ella tiene un propósito para él. Y ellos están quedando atónitos escuchando, ¿cómo así? Cuando nosotros leemos estos textos, hoy en día, porque nos va a hablar de la ley, no nos importa. Podríamos leer esta porción y mirar al techo. Ah, no, chévere. Decimos, sí, no ha venido a cumplir la ley y los profetas. La ley, estamos hablando de ley. Antiguo Testamento. Pero si fuéramos judíos, y ojalá nos pusiéramos en el lugar de ellos, la ley de Dios, ese libro encomendado por Dios a ellos, ese libro que ha hecho lo que es la nación de Israel, y esas cosas que hemos leído, las que acabamos de leer, son en verdad cosas que hacen profundamente pensar quién es el Señor Jesucristo, quién es Él. Inclusive yo aprendí algo haciendo esta predicación, cosa que jamás durante mi vida de 40 años de cristiano y de haber escuchado innumerables predicaciones y sermones sobre el Sermón del Monte, jamás había pensado del Señor Jesucristo. Para captar toda la profundidad, quisiera en primer lugar que pensáramos como judíos sobre la ley, de las escrituras como tal. El Señor Jesús se está refiriendo al antiguo pacto o al Antiguo Testamento. Para ello, quisiera ponerlos en perspectiva de lo que son las escrituras para los judíos, y por eso quisiera introducirlos un poco al mundo o a la cultura de los judíos, y que de alguna forma hiciéramos esa cultura, nuestra cultura esta mañana, para abordar después el texto. Muy bien, pensemos en los judíos. Pensemos en la familia, en la casa de un judío. Si de la casa se tratase,
Desde el hogar el niño judío es enseñado. ¿En qué? En las escrituras. Muchas de las cosas que hacen en casa son porque están escritas en el libro, y con el libro me voy a referir a sus escritos sagrados. Comen cosas que dicen que deben comer, ¿por qué? Por el libro. Aprenden a leer y a escribir por medio del qué. Ese de Nacho Ley, Coquito, para el niño judío es la ley, la palabra de Dios. Ellos aprenden a leer con ello. En la vida social, los dichos, las exclamaciones comunes que se oyen en la calle, son sacadas del qué? Del libro. Las festividades son dadas por quién? Por el libro. O sea que los puentes festivos son los puentes festivos que dice y festividades que dicen del libro. En la vida familiar, en casa son contadas las historias de la familia, del abuelo, del tatarabuelo. Y cuando lo hacen por medio de qué? Del libro. Es su álbum de fotos, por decirlo así. Visten de acuerdo al qué? Al libro. Van a la sinagoga, leen el libro, oran del libro, enseñan del libro, les enseñan las promesas del quién, del libro. Y durante el año escolar su libro de historia y de gramática, ¿cuál es? El libro. El libro es el texto de ética y de moral. Reciben clases de música. ¿Y de dónde sacan la música? Del libro de los Salmos, del libro. La ley está tan compenetrada en ellos que es casi imposible sacarla de su cultura. No solo se hace en casa esto, sino en todo hogar de Israel. En la calle hay vestigios de enseñanzas de la ley. En el sistema judicial es del libro. La costumbre que tienen es la práctica de algunas cosas sacadas de la ley. Pero lo más importante es que su religión o su fe es por la palabra de Dios, por el libro. Para el judío, el libro es su patria. Por el libro es lo que son. El concepto del antiguo pacto, su ley, es su todo. Quítenle a los judíos las escrituras y le quitan todo. Por la ley son reconocidos frente a otros. Su ley es lo que los une con Dios y con la nación. Su libro. Y a menos que no entendamos eso, no podemos comprender lo que Cristo está diciendo en estos versículos de Mateo. Y porque a veces abordamos el tema de la ley sin conocer ese contexto, la ley, qué aburrido. Pero no es así. Pensemos que esa es la cultura a la cual el Señor Jesús está hablando. Entonces, en medio de todas las cosas, en el concepto que ellos tienen de la ley, en lo que es la ley para ellos, lo que son, tan compenetrados están con ella, el Señor Jesús les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque os cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Si fuésemos judíos sentados en el monte, de esta parte de la declaración del Señor Jesucristo, podemos llevar a las siguientes conclusiones. La primera, la misión de venir Cristo no es abrogar o destruir la ley. No es esa. No es destruir su cultura, ni su fe, ni lo que están compenetrados con ellos.
Esa es la primera. Dos, la misión de Jesús es cumplir la ley. O entendiéndola como lo entienden los judíos y en las cosas que el Señor está diciendo, es la siguiente. Que la ley fue dada a Israel para el cumplimiento por parte del Señor Jesucristo. Y tercero, la importancia en cada parte de ella, porque toda ella se cumplirá. ¿Estamos más o menos entendiendo? Bien, vamos a ver la primera, y es la misión de venir Cristo no es de abrogar la ley, eso están escuchando ellos. Cuando se lee esta parte del versículo, surge la pregunta, ¿es que acaso los judíos pensaban que el Señor Jesús había venido a destruir en esencia lo que ellos eran? ¿Su cultura? ¿O no es más bien que el Señor habla al respecto de su misión, la razón para que Él fue enviado en su relación de la ley? Y ante estas dos preguntas, que si el Señor había venido a destruir la cultura o ¿sí? Si era más bien que su misión tenía una relación con la ley, la respuesta es que ambas cosas a la vez. Por Dios, los judíos eran por la ley una cultura preparada para recibir al Mesías. Y de alguna manera, Cristo les está diciendo a los judíos que Él es a quien ellos esperaban. Está diciendo, aquí estoy yo. Las escrituras hablan de mí. Aquí estoy. El antiguo pacto preparaba el advenimiento del segundo pacto en Cristo. Todos sabemos que la ley se dividía en tres partes. ¿Cuáles son las tres partes de la ley? ¿La ley qué? Muy bien. La ley moral, ceremonial y civil. Cada una de ellas dada, o el compendio de todas ellas por mano de Moisés en el monte Sinaí. La ley de culto dada por Dios en esta estancia y la ley civil realizada durante el peregrinaje en el desierto, y adicional, dice el Señor Jesucristo, los escritos y los profetas. El Señor les dice que todas esas partes importantes de la ley no iban a ser destruidas. Una de las cosas que era que se acusaba a la fe cristiana, a la fe en el Señor Jesucristo, a los cristianos, entre los judíos, era que ella era contra Moisés y contra de las costumbres, ¿cierto? Mateo presenta esta argumentación del Señor Jesús para argumentar que esto no es así. Por ejemplo, nosotros sabemos que el libro de Mateo se escribió durante la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 21, versículo 21, esta era la acusación que hacían de la fe en Jesús. Decía, pero se les ha informado en cuanto a ti, está hablando el apóstol, está el apóstol Pablo siendo reconvenido, ¿sí? Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Porque ese era el pensamiento de los judíos al respecto de la fe cristiana. Más adelante, en Hechos capítulo 28, versículo 17, el apóstol Pablo llega a Roma preso, y él hace reunir a los ancianos de los judíos que están en Roma y les dice las siguientes palabras. Narra Lucas. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego de que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos. ¿Qué
¿Qué significa esto? ¿Qué es las palabras que el Señor Jesús está diciendo? Y es que la ley en manos de los cristianos está a salvo. Note muy bien, nosotros somos cristianos. Es Cristo nuestro Señor. Jesucristo no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿cierto? Significa que la ley en manos de los cristianos está a salvo. Y es algo impresionante lo que el Señor está diciendo a los judíos. Son más bien los judíos que contra la ley, contra Moisés y todos los profetas, han actuado contra todo lo que les distingue a ellos, todo lo que son. Ellos son los mismos que actúan contra ellos. Pues han rechazado el nuevo pacto que no destruye el anterior, sino que lo cumple. Bueno, esa es una parte de lo que están entendiendo. La segunda, y es que la misión de Jesús es cumplir la ley, o entendiendo de otra forma, que la ley fue dada a Israel para el cumplimiento por parte del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la ley, ser cumplida por Cristo. Nuestro Señor se presenta como el que viene a cumplir todas las cosas que en el conjunto de la ley enseñaba. Concluimos por esa declaración de Mateo que la razón de Israel es ¿quién? Es Cristo. Porque si no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Ellos son, acabamos de decir que la cultura de Israel, ellos son lo que son por el libro. Entonces, ¿cuál es la esencia del ser nación de Israel? Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo, por eso es que ellos están admirados, ¿cómo así? El propósito de su misma cultura es Él. Pero en especial, el Señor viene a cumplir en lo relacionado al propósito de su fe y de su religión. Para esos judíos sentados en el monte, el Señor se pone en el centro de todo lo que son ellos. Se pone en el centro. Yo soy el centro de todos ustedes. Imagínense esa prerrogativa del Señor. He venido para cumplir. Pero este cumplir no es solo el cumplimiento como de un judío más dentro de Israel tratando de cumplir la ley, sino que está diciendo que Él es el propósito de la ley. Es la razón de las cosas que la ley decía. Eso significa que cuando Moisés recibió de manos de ángeles la ley del Sinaí, la recibía para el pueblo, pero en especial ¿para quién? ¿Para quién? Vuelve a orar. Cuando Moisés recibió la ley en el Sinaí, de mano de ángeles, de parte de Dios, la recibió para el pueblo, sí, pero en especial ¿para quién? Creo que he perdido el tiempo de todas las cosas que dije. Para el Señor Jesucristo, hermano. Para el Señor Jesucristo. Cuando recibió las leyes culticas del tabernáculo y de los sacrificios, las recibió para dárselas a los levitas para que el pueblo se beneficiara, pero en especial ¿para quién? Para el Señor Jesucristo. Cuando recopiló cómo deberían tratarse en todos los aspectos entre los israelitas en esas leyes civiles, lo hizo para el pueblo, pero en especial en la forma en que se conduciría ¿quién? Cristo, ¿sí? Con los hombres. Cuando de manos de Dios recibió las tablas de la ley, el decálogo, la recibió para el pueblo, sí, pero en especial ¿para quiénes? Porque ¿quién iba a cumplir la ley? El Señor Jesucristo. En esta declaración del Señor Jesucristo, Él se está proclamando el cumplidor de la ley.
Pero hay un más. Él también se está igualando a Moisés. Él se está autoproclamando el maestro por excelencia. Pero no cualquier clase de maestro en la ley, sino del que habló Moisés, es decir, como otro Moisés, y más elevado. Cuando Moisés dice en la misma ley, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, o sea, como Moisés, te levantará Jehová Dios, a él oiréis. Es en eso lo que es Cristo para la ley. Y de ser el maestro por excelencia sobre todos por el cumplimiento que hace de ella. Y eso es lo que vemos. Para Mateo, ¿sí?, ha presentado que el Señor Jesús no solamente es el Rey de Israel. Él está diciendo que Él es el maestro de Israel. Y así lo presenta el cuadro del Sermón del Monte, enseñando de la ley y el correcto cumplimiento. Y lo veremos en los discursos que vendrán del Señor Jesús al decir, ¿oíste que fue dicho? O sea, Moisés y los profetas. Pero dice, pero yo os digo. Y tercero, la importancia de la ley en cada una de sus partes, toda ella se cumplirá. Bien, aquí entenderlo es un poco complejo. Cuando leo, y ustedes leen, y todos han leído, el versículo 18 que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley, hasta que todo se haya cumplido. Leemos y entendemos claramente que en todo en la palabra de Dios se va a cumplir. Eso es lo que entendemos. Y es cierto, es una verdad fundamental. También podemos entender, o se ingiere del texto, que mientras dure el cielo y la tierra, la ley no dejará de ser. ¿Cierto? La ley no dejará de ser. Y que el término de duración de la creación es el término del cumplimiento de la ley. Eso es lo que entendemos cuando leemos ahí a simple ojeada. Y eso debe hacer pensar muy bien sobre el propósito de la ley según Romanos, porque inmediatamente cuando pensamos en esto, pensamos en Romanos, que es condenar y acusar de pecado, ¿cierto? O sea que ese ministerio va a durar ¿cuánto? Hasta que finalice esta creación, hasta que el cielo y la tierra pasen. La ley va a acusar de pecado a las personas. Lo digo porque algunos, malinterpretando el texto, dicen no estar bajo la ley, ¿cierto? Y todo ello para no hacer como dijimos hace 8 días, ¿qué cosas? Buenas obras. No estamos la ley, no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque no quiere hacer buenas obras. No quiere manifestar su piedad. Quiero decirles que inclusive en los creyentes la ley cumple un ministerio en ellos. Y claro, ya no bajo la condenación. Leemos perfectamente que la ley durará esta creación. Y yo injerté el texto de Romanos, aunque no es el propósito del texto, es porque a veces relacionamos esto. Y por ese pensamiento de relación, hablé de esto. Lo que yo estoy observando es que el Señor Jesús en verdad tiene un concepto de la ley más exaltado que cualquier otro maestro de Israel. El versículo 18 es la evidencia de ello.
Al decir más exaltado, entiendo que el concepto de Cristo de la ley es el correcto, es el original, con el que Dios dotó la ley desde un principio. Es decir, que no ha habido maestro en Israel. Pensemos en los grandes maestros rabís del judaísmo. El celo que tenían por el libro. Y usted sabe lo que en la mente de un judío es ver a una persona celosa de la ley. Se imaginaban un rabí, esos celosos de la ley. El Señor Jesús está diciendo que no hay persona que tenga en más alto concepto la ley que Él. No ha habido. Y es imposible que haya otra persona que haya tenido un tan alto concepto de la ley como Él. Eso está diciendo. Ni siquiera el fariseo rabí más estricto que ha habido ha estimado más la ley que Cristo. Eso significa que los cristianos deberían ser los que en verdad honran ¿qué? La palabra de Dios. Los cristianos deberían ser los que más la honran. Porque el Señor Jesucristo, al cual es su Señor, Él le daba a la ley la honra con la cual Dios la envió. ¿Cómo es? Ahora, si leemos la última palabra del versículo 17, que es cumplir, con la última palabra del versículo 18, que es que, pero vean sus Biblias, hermanos, no piensen que yo estoy hablando mentira, ¿cierto? Que dice cumplimiento, tenemos una relación entre ambas, entre las palabras del Señor, de que ha venido para cumplir, y ni una que, J, aquí en este caso está diciendo ni una yod. Está hablando a judíos y la letra que él habla es la yod del alfabeto, más bien del alefato, que así se le conoce al abecedario, del hebreo. Ni una yod, ¿sí? Ni un trazo de una letra pasará de la ley hasta que no sea cumplido, ¿cierto? Los judíos su letra es en trazos. Y la pregunta, ¿quién cumplirá la ley y todas las cosas, en especial las profecías? Él, Señor Jesucristo. La respuesta es esa, que las cumplirá el Señor Jesucristo, porque eso es lo que relaciona al texto, ¿sí? Nuestro Señor cumplió la mayoría de las figuras de la ley y de las profecías, en su nacimiento, en su ministerio y en su muerte. ¿Cuáles quedan? ¿Cuáles quedan? Así es, las futuras. Sobre todo las que tienen que ver con la exaltación gloriosa de su pueblo. Lo que el pueblo judío está entendiendo y lo que Mateo está mostrando es que de la mano de Cristo, el pueblo, su pueblo cumple la ley. De la mano de Cristo, su pueblo cumple la ley. De la mano de Cristo es que obtiene las promesas. Es por la mano de Cristo que se obtienen las promesas. Pues Cristo ha cumplido, está cumpliendo y seguirá cumpliendo hasta que pase el cielo y la tierra, y lo hará para que cumpla toda la ley en Él para el beneficio de su pueblo. Y como evidencia de ello es el Evangelio, en donde Mateo narra todas las cosas que Cristo hizo, todas sus palabras y todas sus acciones. Mateo escribió como él mismo escribe, como estaba escrito en la ley y en los profetas. Para los que han investigado sobre la cosmovisión de las Escrituras,
que tienen los judíos, estas eran sumamente reverentes, ¿cierto? Todos los que estaban sentados en el monte sabían cómo los escribas, masoretas, copiaban de un manuscrito viejo a otro nuevo el texto de las escrituras. ¿Ustedes se han oído la historia de cómo lo hacían? Había una especie, una jerarquía entre los judíos especializada en pasar de un manuscrito viejo, porque con los años pues el texto se daña, se rompe, se corroe, y lo que hacen es que el texto lo transcriben nuevamente, ¿sí? Pero para ellos era algo sumamente reverente, ¿sí? Algo que conllevaba una serie de requisitos y de reglas en cada letra que escribían. ¿Sabían cuántas letras de su abecedario se usaban en un libro? Cuando terminaban el libro contaban cuántas as o alef habían. Cuántas bet o b había en el libro. Y cuando terminaban el libro de hacer la cuenta de as, de bes, de ses, de des, o de alet, bet, gimel, dalet, todas esas, y la más pequeña, la yod, que es lo que habla acá, que es la más pequeña, es el trazo más pequeño, tenían que dar la cuenta con la cuenta del texto que estaban copiando, el antiguo. De acuerdo a ese pensamiento, meditemos lo que hemos dicho antes de que es Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Que no pasará cielo y la tierra sin que ¿qué? Se cumpla hasta la yod, que es la letra más pequeña. ¿Y quién la va a cumplir? Él. Él. La va a cumplir con su vida, con su obra, con su poder. La letra más pequeña de la ley Él la va a cumplir. Letra por letra, trazo por trazo, la cumplirá Él. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está entendiendo el pueblo judío? Si nosotros fuéramos judíos, está diciendo que lo que Cristo hace, lo hace el escriba por excelencia. Escriba se les decían a aquellos que traspasaban la ley a manuscritos. Él es el escriba por excelencia. Por lo que podemos decir que su persona, la persona de Cristo, sus roles, su obra en la cruz y su papel de mediador, todo ello cumple o reproduce la ley o la traduce la ley. Traduce la ley cada letra, inclusive la más pequeña, y póngame en atención al plano de la vida. ¿Qué significa? Que Jesucristo traduce la palabra en vida. Toda ella. Él hace un texto, Él hace un manuscrito, pero no es un manuscrito físico, es un manuscrito de vida. Es la que lo hace. ¿Quién? Jesucristo. ¿Hace un manuscrito de qué? De vida. Un manuscrito diferente. Eso lo hace un escriba por excelencia. ¿Ustedes han pensado ello, lo que está diciendo? Que Jesús hace un manuscrito de la ley, lo traduce a un manuscrito de vida. Diferente, extraordinario, para leerlo, más bien para vivirlo. ¿Qué escriba hace eso? ¿Qué escriba de los judíos ha podido hacer eso? Ninguno. Y acabamos de decir que era la ley para ellos, que era ese libro para ellos. Entendemos pues las grandes cosas tan admirables
que está sucediendo aquí. Es increíble. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, tengamos presente las cosas que estamos leyendo, sabiendo que Jesucristo es el que traduce un manuscrito, ¿sí?, a un rollo de vida. El único que tiene esa prerrogativa. La IA hablaba de él, esa era su función. Pensemos las cosas que estamos leyendo. Y dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El versículo 19 es toda una idea que toca leerla en su conjunto. Porque el versículo se desprende lógicamente de lo que dijo el Señor en los versículos 17 y 18, que Él es el que da cumplimiento, como les decía. Lo que hace el Señor es que enfrenta a la audiencia con la ley, pero en especial ¿con quién? Con Él. ¿Por qué es importante esto? Muchas personas dicen, soy buena, soy buena, soy buena. Es más, yo nací en un hogar cristiano, pero yo no conocía el Evangelio. Me explico, yo no vivía el Evangelio y yo creía que era una persona buena. En cuestiones de vida era mejor que muchos. En cosas que hablaba era mejor que muchos. En cosas de conducta era mejor que muchos. En la manera que hablaba era mejor que muchos. En la manera que me conducía con mis padres era mejor que muchos. Era mejor que muchos en muchas cosas. ¿Y cuál es la esencia del fariseísmo? Es esa. Y muchas personas se creen buenas, pero cuando la persona se compara con Cristo, ¿quién lleva de perder? Puedo ser la persona más buena del mundo, no es comparada con Cristo. Hay pecado en él. Y esa es la diferencia. La ley se confronta a la persona diciendo, tú no cumples la ley. ¿Por qué? Porque tú no le llegas ni a los talones a Cristo. Y entonces, lo que está el Señor haciendo, en primer lugar, es enfrentar a las personas con la ley. De parte de ellos, los que estaban sentados en el monte, seguramente no podían decir nada, ya que inclusive los grandes mandamientos no cumplían, mucho menos iban a cumplir los pequeños mandamientos. La mayoría de los judíos de sí mismos no podían decir nada, pero quedaban estos personajes que para ellos la ley era su todo. Según ellos, la ley era su todo, que eran los fariseos y los escribas. Es a esas personas que el Señor se refiere en este texto. Lo que hacían los fariseos. En la Palestina de los tiempos de los eventos narrados, los fariseos y escribas eran los modelos de la ley. ¿Pero quién es el modelo de la ley? Jesucristo. Ellos eran muy rigurosos, podían ser irreprensibles en cuanto a la ley, como Pablo. Cuando Pablo decía irreprensible según la ley, significaba lo siguiente, que en cuanto a las obras de justicia que podían los judíos entrever que ellos son justos, ¿sí? O sea, ¿quiénes? Los judíos, ¿sí? Eran irreprensibles. Pero en cuestión de cumplir hasta la yod, era imposible, no podían. Ni siquiera los mandamientos mayores como debería ser.
Nuestro Señor, conociendo eso, es que les dice a la multitud que ellos carecen de un reconocimiento delante de Dios. ¿Quiénes? Los fariseos y los escribas. Porque ahí el Señor está diciendo: yo soy el maestro de Israel, yo soy el escriba por excelencia. Y ya sabemos por qué. Porque Él da cumplimiento y Él traduce el rollo, el texto, a la vida, un rollo de vida. Por eso es que ellos carecen de reconocimiento delante de Dios. Si Jesús es quien enseña, y pensemos nosotros, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, y en los evangelios tenemos nuestras Biblias resaltadas en rojo las palabras del Señor. Cuando es nuestro Señor quien enseña, ¿qué debemos hacer nosotros los que enseñamos? ¿Qué debemos hacer nosotros los que enseñamos? Quedarnos callados y sentarnos para que Él hable. ¿Cierto? Y el mejor de los fariseos era un pequeño en el reino de los cielos. En cambio, Cristo, su enseñanza, le reconoce como el grande de los reinos de los cielos. ¿Sabe qué tan grande es el Señor Jesucristo en el reino de los cielos? Para Mateo es el rey. Y no hay por encima del rey nada. Él es el grande del reino de los cielos. Lo que el Señor está haciendo es ponerse por encima de los fariseos y escribas delante de todo el pueblo como el maestro y por el intérprete de la ley. Él es el intérprete de la ley. Y lo sabemos por los discursos que van a seguir. Él es el intérprete de la ley, con mayúscula. Este aspecto es de suma importancia en el desarrollo de todo el Evangelio de Mateo, sobre todo cuando Él es entregado a morir, porque va a responder a la pregunta: ¿quién es el que, qué persona es lo que los judíos entregan a los gentiles? Nada más ni nada menos que el rey de Israel, el maestro por excelencia y el intérprete de la ley. Nada más ni nada menos que entregan a que fuese muerto por los gentiles. Ahora, hay una diferencia entre la enseñanza de Cristo y la nuestra, como les decía. Sin embargo, hay personas que le dan más crédito a lo que un hombre pequeño puede enseñar que a las enseñanzas del grande del reino de los cielos. Es increíble, ¿no? Si encuentran una enseñanza de Cristo resaltada en rojo en el Nuevo Testamento que les dice explícitamente qué deben hacer, prefieren escucharla explicada de su maestro o predicador favorito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dejan de escuchar al maestro por excelencia, al intérprete y escriba que traduce trazo por trazo las escrituras a vida, por volver a los fariseos y escribas a sus enseñanzas. Pero hay gente así, ¿no? Le ama menos crédito a Cristo que a su predicador favorito. Y eso no está bien. La infalible es la palabra de Dios y el maestro de la iglesia es Cristo por excelencia. Él es el infalible. Cualquier enseñanza nuestra, como la que estoy dando yo hoy, no es comparada, no es comparable con las enseñanzas de Él. Bien. Hay algo en este texto que debemos subrayar y se trata, como les decía, del problema del fariseísmo.
Los fariseos no hacen los mandamientos pequeños, porque su interés no es la ley. Si no hacen los mandamientos pequeños, mucho menos los grandes. Porque su interés no es la ley, como les decía. El que respeta la ley y que le da el valor que corresponde es Cristo. El interés es ser vistos. Ellos quebrantan los mandamientos pequeños, haciéndolo. Enseñan a quebrantar los mandamientos. Y tal vez ellos guardaban los más vistos, según ellos, y enseñaban de ellos el sabbat, la ofrenda, el celo, el ejercicio devoto, etc. Pero dejaban muchos otros, como cuáles: la misericordia, la fe, la justicia. Y los dejaban por considerarlos insignificantes. Y eso no es tener en alto la ley. Moisés, a diferencia del Señor Jesucristo, es decir, Moisés, o sea, la persona de Moisés, era más apreciada por Jesucristo que por los mismos fariseos o los que se sentaban en su cátedra. Hasta aquí todo lo que hemos dicho de relación de Cristo con la ley es muy bueno, ¿cierto? Decimos, qué bien que Cristo cumpla la yod para beneficio de la iglesia. Qué importante es tenerle como el maestro por excelencia, por el escriba que traspasa el texto o la ley a vida, y de ello por nosotros y a nosotros. Qué bueno al escuchar las enseñanzas como estas, uno dice, gloria a Dios. Decimos, pues, qué bueno que no nos habla de exigencias, sino de solo comprensión, de fe, solo asunto fundamental de doctrina. Pero un momento, el propósito del Señor no es para que solo aprendamos y sepamos cosas elevadas, que en cierta forma nos alegran. Continuemos con lo que dice el Señor, pues si fuera este nuestro sentir solamente, la actitud es de un fariseo. Ahora el Señor les cuenta para qué dice todo ello. Ese es el propósito. Ese es el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Para qué les dice todo esto? Y este es el mensaje para nosotros. ¿Qué dice el versículo 20? Leamos. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ah? Nosotros podemos mirar este texto e interpretarle de manera en que los fariseos se justifican y la manera en que Cristo se ofrece al pueblo para alcanzar justicia. Nosotros podemos mirarlo así. Es decir, tomar el texto de Mateo para explicar el asunto del libro de Romanos, que es la justificación por la fe, en donde el reino de los cielos le damos el significado de vida eterna. Y aunque tiene semejanzas, no es el propósito de este texto. No es el propósito de este texto. Sé que muchos comentaristas lo hacen, pero a veces se olvidan del contexto que está hablando. Pues al hacerlo, estamos quitando el propósito de Mateo. Mateo tiene en mente otra cosa. El propósito de las cosas que el Señor Jesús ha venido hablando desde las bienaventuranzas son las características de los que pertenecen al reino, porque había muchas personas que decían que pertenecían ¿al qué? Al reino. ¿Quiénes eran esos personajes? Los judíos. ¿Por qué? Por nacimiento. ¿Cierto? Recordemos que estamos ante unas personas que eran judíos y que creían que entrarían al reino de los cielos por haber descendido de Abraham. Y por tener ¿la qué? La ley, el pacto, el antiguo pacto. El Señor les está hablando de la exclusividad que Él es para la ley. ¿Quién? Cristo, su persona. Con el fin de hacerles entender que a menos que no le escucharan, atendieran a sus palabras,
siendo que Él es el maestro por excelencia, el escriba por excelencia, a menos que ellos no entendieran eso, que no lo escucharan como tal y no lo atendieran como tal, que pusieran atención a la obra que iba a realizar en cumplimiento de la ley por ellos, a menos que no siguieran a Moisés como lo está haciendo él, no tendrían las promesas dichas por los profetas de reino firme, estable y eterno. No lo tendrían. Que a menos que no lo miraran a él, que no lo consideraran quién es él, no iban a tener ese reino eterno que estaba escrito en los profetas. Recordemos que los profetas Isaías, Jeremías, hablan de restauración y de cómo se iba a establecer Israel como un gobierno eterno, inconmovible. Nosotros podemos ser como ellos, tener una confianza propia o personal del Evangelio, ojo, del Evangelio, pero no la de Dios. No la consideración de Dios. A esa masa de gente que se creía salva, les dice que si la justicia de ellos no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Por lo tanto, nos lo dice a nosotros. Que decimos ser salvos, que decimos tener las promesas del Evangelio, porque a veces nosotros aceptamos del Evangelio como un fariseo lo acepta. No en los términos de Dios o del concepto de Dios, sino en el concepto propio. Sí, también hay cosas que, aunque no está hablando de la justicia del libro de Romanos, esa es una justicia que supera a la de los escribas y fariseos. Si ellos no tienen la justicia de Cristo, no entrarán en el reino de los cielos. Y es aquí para los no salvos, pero estamos hablando de los que se creían salvos. Podemos mencionarle, aunque no es el propósito de Mateo, lo que les acaba de decir. El propósito es, según el contexto, para los que se creen salvos como tú y como yo. ¿Y esa multitud le gustaba la vida religiosa? La pregunta, ¿a esa multitud le gustaba la vida religiosa? No. No les gustaba. Porque ellos no eran fariseos ni escribas. Eran simplemente judíos. Y de los más pecadores. Porque miramos que quienes acudían a Cristo, los que tienen enfermedad, los atormentados, los pecadores, los publicanos, las rameras, ¿cierto? Gente buena, ¿cierto? No. Ellos no les gustaba la vida religiosa. Les gustaba, no les gustaba imitar a los fariseos. ¿Y por qué? Porque les gustaba pecar. Teniendo la ley, esta masa de personas eran masa instruidas en la ley con su cultura. Yo les hice la introducción de lo que significaba el libro para ellos, ¿cierto? Pero ¿qué eran? Pecadores. De alguna medida, el Señor está poniendo una medida a los oyentes y a nosotros. La medida para saber que entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál es esa medida? Sí, es Él. Muy bien, se me adelantó. Te felicito. Hay una medida y es superar a quienes, a los escribas y fariseos. Y nos dice a nosotros que nosotros debemos tener una justicia mayor que quienes, que los escribas y los fariseos. La pregunta que está haciendo el texto es la siguiente.
¿Cuál es esa justicia de los fariseos que de parte de nosotros debe ser mayor? Decimos la justicia de Cristo. Un momento, según el contexto de Mateo. Según el contexto de Mateo, ¿qué es? Sí, claro. Hay a los que decían que eran salvos, es decir, a los que ya se les había adjudicado o imputado esa justicia, por decirlo. Entonces, si ya se le han imputado esa justicia, la justicia de Cristo, entonces debe superar ¿qué? ¿En qué? En justicia. ¿Y cuáles son esas justicias? Note muy bien que dice el texto que acabamos de leer, que enseñe y qué. ¿Cuál es la justicia? Las obras, muy bien. Ese es el tema de la vez pasada. Muy bien. Que si nosotros en nuestras obras no superamos, esas son obras de justicia. Eso significa justicia. El judío entiende justicia por las obras. Y es fácil entenderlo porque ese fue el conflicto que presentó Santiago en su epístola. ¿Cierto? Santiago es un escrito para Santiago, columna de la iglesia de Jerusalén, judio-cristiana, ¿cierto? Era que la fe sin obras es muerta. Ese es el contexto. El contexto está diciendo que el que no haga, no entrará en el reino de los cielos. Son obras de justicia. Según viene diciendo el Señor sobre la sal y la luz que vimos el domingo pasado, que son la manifestación tangente de nuestra fe, de lo cual decimos ser cristianos. Y la pregunta es, ¿que si había cumplimiento de parte de los fariseos la ley? Esa es la pregunta, ¿había un cumplimiento de la ley por parte de los fariseos? La respuesta es, según lo que vemos en el Evangelio, es que había un esfuerzo enorme, sin embargo, no podían cumplir las plenas exigencias, ¿cierto? Sin embargo, quien entra al reino de los cielos debe tener una justicia mayor. ¿Y qué quiere decir el Señor? Acordémonos que Él es el escriba por excelencia. ¿Qué traduce el texto a qué? A vida. ¿Qué quiere decir el Señor? Pero vamos a ver de la siguiente manera. En los versículos que hemos leído, Cristo está presentando una idea. Lo mayor y lo menor. Lo mayor y lo menor. Para entenderlo mejor, vamos de atrás hacia adelante, es decir, del versículo 20 al versículo 17. En el versículo 20, lo mayor es una justicia del creyente, ¿cierto? Que supera a los de los fariseos. La justicia mayor es ¿quiénes? Los creyentes. La justicia menor, los fariseos. Si nos fijamos, el pueblo tenía una justicia menor que lo que Cristo considera menor. En el versículo 19 notamos un hombre llamado ¿qué? Grande, ¿cierto? Porque hace mandamientos pequeños y así lo enseña. Y vemos a un hombre llamado ¿cómo? Pequeño, porque quebranta los mandamientos pequeños y así lo enseña. ¿Cierto? Ahí está. Estos mandamientos pequeños son señalados o significados por la yod. En el versículo 18, lo más grande que es. Muy bien, el cielo y la tierra. ¿Y lo pequeño qué sería? La yod, o la jota y la tilde. Sería lo pequeño, ¿cierto? Que sería el trazo más pequeño. Sin embargo, por lo que el cielo y la tierra tienen que esperar a que se cumpla, el Señor está haciendo de los mandamientos más pequeños
más grandes que el cielo y la tierra. En el versículo 17, siendo la ley entregada por Dios con el propósito de ella para que Cristo la cumpliese, entonces, ¿qué es mayor y qué es menor? ¿Quién es mayor? Cristo. Muy bien. ¿Y lo menor qué es? La ley y los profetas. Porque Cristo, el propósito de la ley es Cristo. Está diciendo que Cristo es mayor que los escritos. Aunque entendemos que los escritos en cierta manera representan de Dios o representan a Dios y a Jesucristo, ¿cierto? Pero lo que el Señor está hablando de sí mismo. Le está diciendo que Él es mayor. Él es mayor. Y aunque habla de esta forma, está diciendo que la ley o que su escritura es más alta que los cielos. Si Él está hablando así, ¿podemos hacernos una idea de la importancia de Cristo? ¿Ustedes pueden darse una idea de la importancia de Cristo? Si la ley es más alta que los cielos y la tierra, es más importante. El mandamiento más pequeño es más importante que el cielo y la tierra. Y Cristo es mayor que la ley. ¿Ustedes pueden pensar quién es Cristo? Hemos reflexionado cuál es la grandeza del Señor Jesucristo. Es debido a este pensamiento que maneja el texto que Cristo le habla a la gente que dice ser creyente o cristiano o salvo de esa forma, que si la justicia de ellos no supera a los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Nuestra cultura, al igual que los judíos, que es el judaísmo y su Torá, para nosotros es el evangelio, ¿cierto? Es Cristo lo que es la ley para ellos, lo quería hacer para nosotros. En ellos la cultura de la ley, ¿qué produjo? ¿Qué produjo la cultura de la ley? Esa cultura que hemos hablado. ¿Quién es el mejor exponente, si vamos a Israel, de su cultura? Los ortodoxos, que son como los fariseos, ¿cierto? Eso es lo mejor que produce. Lo mejor que puede producir son religiosos, la ley. Pero en el reino de los cielos, ¿son qué? Pequeños. No tienen vida de justicia perfecta de la ley. En cambio, los cristianos, por ellos tener el maestro verdadero, el escriba por excelencia, el que es mayor que la ley, ¿cierto? Porque hace una transliteración a vida, ellos son vivificados por Cristo. Y porque Cristo es mayor que la ley, ¿cuál debería ser la justicia del creyente? Por lógicas razones, mayor que los fariseos, ¿cierto? Por lo que acabamos de decir, de lo mayor y lo menor. Es algo lógico pensar así. Porque si Cristo es mayor que la ley, y la ley lo mejor que puede producir fariseos, Cristo produce una justicia mayor. Esa es la relación. Pensemos en eso profundamente. Por ser Cristo mayor que la ley, y si la ley produce fariseos religiosos, lo que mejor que puede producir son religiosos, y es menor que Cristo, entonces yo que soy cristiano y tengo la justicia de Cristo, debo producir mejores obras de justicia que la de los fariseos.
Porque si no lo hacemos, no somos exponentes de la justicia de Cristo. Y estamos diciendo que Cristo es menor que la ley. Menor que no es capaz de trasladar el texto a vida. No es el escriba por excelencia. Y es de ahí que el Señor les dice que a menos que no su justicia no superen a las obras que hacen los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, ¿ustedes han examinado las obras de justicia de los judíos? Porque es el referente. Obras de justicia, acciones. ¿Esas obras las superamos? ¿Las superamos? En el Señor las podemos superar, pero en la práctica, ¿las superamos? Es que estamos hablando de práctica. Es que el problema de Mateo es que está hablando de práctica. De hacer los mandamientos pequeños, de hacer, práctica. ¿Las hacemos? Entonces ahí hay un problema. ¿Cierto? Hay un problema. Cierta vez dije que la iglesia primitiva no tendría el impacto en los judíos como los tuvo, a menos que los cristianos superaran la manifestación de lo que era conocido en la época de lo que es piedad. Porque si nosotros estuviéramos dentro de los judíos y la gente de afuera es más religiosa, más piadosa que nosotros llamaríamos la atención con nuestra fe. ¿Sí o no? No. 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 Si nosotros, o si la iglesia primitiva no superó a la piedad, a las obras de justicia que los fariseos y escribas, nadie se verá convertido al cristianismo. Eso dice Hechos 2, 42 al 46. ¿Cierto o no? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Tenían en común todas las cosas, ¿cierto? Participaban de la doctrina de los apóstoles, tenían todas las cosas en común y gozaban favor de todo el pueblo, porque las obras de justicia que ellos hacían superaban a los escribas y fariseos. Pensemos nosotros, es que el texto nos está hablando a nosotros. Obras de justicia, hermanos, así como es que el tema no ha terminado, el tema de la vez pasada continúa, la sal y la luz. Las obras de justicia que hacemos superan lo que hacen los judíos. Y si no las superan, no entraremos en el reino de los cielos. Porque acaba de argumentar y poner el fundamento el Señor, que el que quise ser cristiano tiene la vida, la transliteración de su vida en Él. Por eso tiene una justicia mayor. Entonces, tenemos entonces una piedad según la ley y una piedad según Cristo. Obras de justicia según la ley, obras de justicia según Cristo. ¿Cuál es la mayor? ¿Cuál es la mayor? Las obras de justicia que es Cristo. Lo que nos hace pensar nosotros, los que decimos ser creyentes, es que como judíos del común estudian mucho más los escritos sagrados que nosotros los cristianos. ¿Cómo es eso? Usted no lee la Biblia, pero los judíos por cultura sí lo hacen. No se entregan al estudio y a la imitación de la ley o de sus textos sagrados, y los cristianos, que dicen ser cristianos, que tienen la justicia mayor, leen la Biblia y hacen las cosas que están allí. Ellos nos superan, entonces, ¿qué está pasando?
¿Cómo es que ellos son escrupulosos en cuestiones de fe y los cristianos no? ¿Cómo es que demuestran más compasión y los cristianos no? ¿Cómo es que demuestran más arraigo a su tradición y los cristianos no hacen caso a sus doctrinas fundamentales? ¿Cuál es el problema nuestro? Y es que nosotros no estamos atendiendo seriamente la enseñanza del Señor Jesucristo. No estamos considerando su persona. Ese es el problema. Lo que el Señor nos está diciendo por esta porción es que la piedad que vivimos los cristianos, los que nos creemos salvos, es la forma que evidencia que Cristo es mayor que la ley. Los que pertenecen al reino de los cielos tienen esas obras justas, en esencia, mejor que la de los fariseos. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Nuestra vida de piedad es superada a la de los fariseos? ¿Los fariseos demuestran más piedad legal en adoración, en compromiso con las escrituras por el prójimo que nosotros? Hermano, hermana, ¿cómo vives tu piedad? La manifestación de la vida de Cristo, esa transliteración siendo el escriba, a vida, se lo ha dado a usted. Si eres un creyente que no lucha en Cristo, no solo para no pecar, pues lo que se trata aquí es de obrar bien, abstenerse de un pecado es bueno, pero es su deber. Porque el problema es que abstenerme del pecado le llamo buena obra. Eso no es una buena obra. Un cristiano es su deber no pecar. Eso hacían los fariseos. Buena obra es que absteniendo del mal, adicional, haga lo que Cristo hacía. Pues Cristo no pecaba. Sin embargo, hacía muchas buenas cosas por su pueblo. Y lo hacía para la gloria de su Padre. Si nuestra justicia no supera a los escribas y los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Abriendo el Señor nuestro entendimiento al respecto de este asunto, pidámosle que nos abra el corazón para tener sus palabras, estas que hemos meditado como un asunto primordial de nuestra fe. Orémosle de la siguiente manera. Así que inclinen sus rostros. Señor, tú puedes hacer que el texto viva. Haz que viva para nosotros, que viva para mí. Que miremos tu palabra, que leamos tu palabra, no como texto o letra, sino como vida para vivir nosotros. Nuestras evidencias de justicia, nuestro obrar justo, piadoso es escaso. Perdónanos porque en la práctica no declaramos que tú eres mayor. Enséñanos, por Mateo, la vida del Sermón del Monte, no solo la doctrina del Sermón del Monte, y que repose esa vida en nosotros. Tú eres nuestro Maestro. Continúa enseñándonos por un lado y dándonos vida por el otro. Y gracias te damos, Señor, porque reconocemos tu grandeza, que eres mayor, y que siendo el mayor, has tenido misericordia de lo más pequeño que somos nosotros. Ayúdanos.